Y Satanás se fue a perseguir a la descendencia de la mujer. El padre satánico, ¿no? Cuando dijo Jesús a los fariseos y a los escribas, vuestro padre es Satanás. Que no lo vamos a confundir con el diablo, porque es una mala traducción bíblica. El diablo en realidad viene de el engoa, como bien dice Alexander Eleazar, y significa diabele, y es bajar a Dios a los infiernos, que de hecho Yeshua, cuando muere, está durante 3 días en el Hades rescatando almas. ¿Vale? Entonces, ¿quién es Caín en realidad? Bueno, pues Caín sí que es hijo de Satanás, y de ahí que os contase ayer la historia de, bueno, es que Caín en realidad proviene de un pecado, un acto sexual que hicieron Eva y Satanás. Y de ahí nace Caín. De hecho, nos dice la Biblia, si la cogemos, que es el hijo primogénito. Y casualmente, cuando se produce la caída en el paraíso, esa caída que todos conocemos que hace que Satanás arrastre a 1/3 de ángeles que luego se van a denominar caídos, y que me hace mucha gracia porque está mal estructurado. Mucha gente que dice, los ángeles caídos se rebelaron contra Dios. No, los ángeles caídos no se rebelan contra Dios, sino que Satanás los arrastra hacia la tierra, que realmente la tierra es el paraíso, no es el Edén, es el paraíso, el paillo, ¿vale? Los arrastra hacia la tierra con un único objetivo. Y ese único objetivo es intentar que la humanidad, bueno, humanidad mal denominada, Adán y Eva, sean sus esclavos, y que ese tercio de ángeles caídos, por rescatar a esos esclavos, sean arrastrados a la tierra, porque el objetivo de los ángeles caídos es el rescate, la salvación de esos esclavos que por un error, tanto Adán como Eva, cayeron a la tierra. Y aquí forman un reino distinto, que además es un reino que compite, porque Satanás sí que se rebela contra Dios, es un reino que compite contra Dios mismo. Pero sin embargo, esta parte del reino que compite contra Dios mismo, donde Satanás es el príncipe y tiene mucho poder, sigue siendo un reino celestial. Lo que pasa es que es un reino de destierro. Esto es complejo de entender, pero bueno, poco a poco. Entonces nos dice el Génesis que Caín es el primer hijo de Adán y de Eva. El primer hijo. Es el primogénito. ¿Pero era hijo de Adán o solamente era hijo de Eva? Evidentemente solamente era hijo de Eva. Tenía genética y genética Anu. ¿Qué era Caín? Pues lo que os dije ayer, un gitano. Ayer os lo comenté. Caín era realmente el primer gitano que se establece sobre la faz de la tierra. De hecho, Caín, no hay datos, no tenemos fotos en la inteligencia artificial, pero Caín debía de ser extremadamente moreno, muy moreno. ¿Por qué? Porque daros cuenta que Adán y Eva son hechos de barro. El barro es marroncito, marroncito. No voy a decir que sea un color negro, como los negros del África, pero un color marrón oscuro, como esto que hay aquí atrás, así, sí que era Caín de esa piel. Pero al juntarse Eva, no salió negro, porque Eva se junta con Satanás. Y Satanás, en realidad, era un ángel blanco. Claro, en aquella época, Adán, cuando cae sobre la tierra por el destierro y demás, Adán sabía que Caín no era su hijo, pero lo cuida exactamente igual que si lo fuese. ¿Por qué? Porque Satanás se desentiende de Eva. Dice, yo contigo no voy a estar, tú eres una esclava mía y vas a formar mi reino. Y luego yo perseguiré tu descendencia,
porque la tengo muchísima manía y no quiero que progrese y mucho menos que llegue al cielo. Mucho menos que esta descendencia que Dios ama llegue a ser un ángel o una ángela. De eso nada. Para rescatar a esa humanidad, Dios elabora un plan genético. Por eso la Biblia tiene un Génesis. Y por eso Satanás establece una eugenesia. Esto, claro, para entender todo esto tienes que haber pasado multitud de cosas en este mundo, si no, no lo logras entender. ¿Por qué Satanás establece la eugenesia en el año que todos ya conocemos, que no voy a nombrar? Famoso, vivido por todos nosotros. Porque es un eugenesista. La palabra eu viene de propiciar la muerte. Aparte de un estudio genético que se hace durante esa etapa y que además dice que los Aj son los peligrosos, sabe que conocemos la verdadera historia de todo esto, porque vamos a ser capaces de despertar por nuestra propia genética, pues Satanás dice, bueno, el Aj es lo más peligroso, la plata, los que me seguís de siempre lo estaréis comprendiendo perfectamente, pero yo voy a seguir con mi agenda. Eso, la agenda es la que es, vamos a decir el famoso numerito. Entonces dice aquí, Caín era hijo de Satanás, sí, Juan 3, capítulo 3, versículos del 9 al 12, nos dice que sí que lo era. Nos dice que sí. A pesar de que la Biblia en Génesis nos dice que fue el primer hijo, el primogénito de Adán y Eva, nos lo dice así como para llamarnos la atención, para decirnos un primogénito que es el primer hijo de ellos y resulta que acaban de ser expulsados del paraíso y luego viene Abel y vamos a ver las diferencias genéticas, nos dice la Biblia. Un hijo extremadamente bueno y un hijo extremadamente malo. Un hijo Abel, ¿vale? Abel y un hijo Caín. Un hijo malo y un hijo bueno, pero un hijo bueno que ha sido separado de Dios, porque Abel es la separación de él, de Dios. Es el primer hijo de la humanidad que nace como esclavo en el reino del príncipe de Satanás, el reino de Satanás. Es el primer esclavo verdadero que no nació libre, sino que ya nació esclavo, porque Adán y Eva nacieron libres. Cuando digo nacieron, fueron fabricados, fueron formados, ¿vale? A imagen y semejanza, se les extrajo del barro, pero eran hombres de barro y de hecho lo son. El problema es que el hombre de barro no tiene nefes, no tiene alma. Y diréis, ¿por qué? No tiene alma. Es increíble, ¿no? No logra conectar con Dios. Y diréis vosotros, ¿por qué? Porque cuando estaban en el Edén, Dios les da su hálito de vida y les sopla y les dice, aquí tenéis mi hálito de vida. Y entonces estos, tanto Adán como Eva, tienen vida propia, pero no alma, porque no la necesitan, porque están ya dentro del Edén, no necesitan un alma. Por eso dicen, ahora os explico, por eso cuando vienen a la tierra, su primer hijo nace como ellos, sin alma. No tienen alma, no es que quiere decir que sean malos, simplemente que carecen de nefes, que no la necesitaban en el Edén, pero aquí sí. Pero como carecen de nefes, sabiendo Satanás que son sin alma, dice, bueno, pues yo voy a instaurar en la genética de Eva, antes de la caída, lógicamente, un alma maligna, para que sea mi descendencia. Y esa sí va a tener nefes. ¿Por qué esa tiene nefes? Caín tiene nefes, tiene alma, alma maligna. ¿Y por qué tiene esa alma, Caín? Porque el ángel traspasa, aunque sea varón, si es capaz de traspasar su espiritualidad, su alma a Eva, no su genética, pero sí le puede traspasar su alma, porque dentro de lo que es la genética sabemos que puede, en fin, hay mucho más, ¿no? Yo fijaros, hoy es que esto es muy complicado, pero bueno, hoy cuando estaba, tengo una mascarilla, que es una mascarilla de pelo que se llama, que tiene
bueno, que es vegana. Y yo ayer os lo estuve diciendo. Vegana. Los químicos con los que están hechos hoy en día todas las cremas, los champunes, todo lo que nos rodea, son químicos en su mayor parte elaborados de tal manera que puedes atraer a un anu. Dirás, un anu, pero un anu solo hay uno. Sí, anu solo hay uno, pero para que nos entendamos, descendientes de, ¿vale? O a un B, o a un atraer a través del olor, está hecho adrede, porque esos químicos que estas empresas, laboratorios, porque nosotros somos una granja, estos grandes laboratorios saben suministrar muy bien a nosotros, cada uno de nosotros nos dan lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos, si lo necesitamos, y cuando creen que ya no lo necesitamos o que ya molestamos mucho a todo esto, pues te eu. Si pueden. Unos tardan más, otros menos, otros es instantáneo. Pero vamos, que si Satán os quiere, es instantáneo, como le sucedió de hecho a Yeshua en la propia tierra. Duró poco. Bueno. La descendencia de Jesús. Hay que tener en cuenta que si nos leemos Alexander Eleazar, nos damos cuenta que Yeshua y Jesús, no es exactamente como nos lo han contado, aunque sí, porque hay varios personajes. ¿Vale? Hay varios personajes y sabemos que hay, bueno, pues una serie de situaciones que nos indican quién es Jesús en la tierra y de dónde proviene. Esa genética unigénita, que ayer nos quedamos ahí, se traspasa a los hijos de. Y se busca siempre el denominado Santo Grial, que los templarios ya lo buscaban. Ese Santo Grial, que siempre toda la gente piensa que es una copa hermosa, que no sé qué, ese Santo Grial es un tipo de genética que desciende directamente de la rama Helen. Y entonces esa genética es la que se busca, pero la que impide Satanás que llegue a reproducirse. Satanás no quiere que la rama L se reproduzca porque sabe que esos ángeles en la batalla final le vencerán y entonces evita la reproducción, lo que no sabe, o si sabe Satanás, pues Satanás también lo sabe todo. Casi como Dios, para que os hagáis una idea, pero no es Dios, pero lo sabe. Es que muchos van a venir del cielo a la tierra. Eso sí lo sabe en la batalla final. De hecho, el Armagedón, que es una batalla genética, lo que nos indica es que muchos ángeles vienen del cielo a la tierra para enfrentarse directamente contra Satanás, hacerle la guerra y vencerle. En Armagedón. Tenemos que tener en cuenta que nosotros hemos entrado ya en el reino de los 1000 años. Mucha gente que dice, todavía no, la marca... No, hemos entrado en el reino de los 1000 años. La marca de la bestia ha sido implantada, la genética ha sido estudiada con exactitud. Tú sabes lo que a través del alfabeto griego llegas a discernir qué estudio genético se ha hecho en cada laboratorio para saber exactamente qué eugenesia aplicar a determinada persona o qué no eugenesia aplicar a determinada persona, ¿vale? O sea que es lo que os digo, si tú coges un champú y es vegano, es un B más es un anu. ¿Vale? Entonces, al final es una mezcla genética que estás atrayendo hacia ti porque es un químico. Estamos hablando de químicos. Químicos que en la granja de la CIA se llevan a cabo de manera constante, ¿vale? Hacia el resto de los ¿Por qué se establece ese químico? Independientemente de por qué sea, el caso es que se lleva a cabo. Bueno. Hombre, no es independientemente de por qué sea, es que lo llevan a cabo porque es un arma genética, todo, ¿vale? Os dice, a ver, Caín, voy a buscar una imagen de Caín y os voy a decir más o menos cómo creo yo que era. Y no nos equivocaremos mucho. A ver si viene aquí alguna. Mirad, este por ejemplo sería demasiado blanco para ser Caín. Podría serlo porque es hijo del diablo, podría serlo, pero es demasiado blanco. Yo
Le haría un tanto más moreno, más negrito. Así como, tal como acá, más o menos. Mira. Esta es una imagen bastante representativa, yo creo que de Caín. Aquí tenemos a Caín y aquí tenemos a Abel. Diréis, a Abel tampoco sería tan blanco, ¿vale? A Abel sería más negro, más oscuro incluso que Caín. ¿Por qué sería más oscuro que Caín? Ahí está mal la representación criptográfica. Pero Caín sí. Caín puede ser una cosa más o menos, o podía haber sido una cosa más o menos así. Caín, diréis, ¿Caín qué era? B, Anu. Me he confundido cuando os he dicho que Caín era el primer gitano sobre la tierra, me he equivocado. Evidentemente Caín no podía ser el primer gitano sobre la tierra porque la genética de Eva en aquel momento no era genética B. No, ella nunca fue una ángela. Nunca, ¿vale? Entonces, Caín fue simplemente otro sobre la tierra, pero fue el primer humano sobre la tierra. Humano sobre la tierra, me he equivocado. Ya sabéis que esto de las mezclas es complicado. Entonces, a veces que pienso en B cuando en realidad es Entonces, Caín realmente, apuntadlo bien porque ahí he tenido yo un fallo, un error. Por eso es bueno ver los vídeos hasta el final. Caín, pero yo a veces tengo estas variaciones que me hace pum, digo, uy, me he equivocado. Caín en realidad fue el primer anu sobre la tierra. Por eso al ser humano se le denomina humano. Y realmente los humanos son descendencia cainiana. El humano sí. El hombre de barro es diferente. Fijaros que María, estamos hablando de época ya de Jesucristo, damos un salto cuántico. María, ¿qué era? ¿Era ¿Era B? ¿Qué era María? María bíblica, no hablo de las tres Marías, sino la María bíblica. ¿Qué era B? ¿Qué era María? ¿Qué era B o era ¿Qué era? ¿No? ¿Qué era B? ¿Qué era? Pues María realmente era B. Porque María, cuando ya sucede su anunciación, habíamos pasado por todo lo habido y por haber. El pueblo hebreo había sido liberado por Moisés, que ya eran Bes, había habido una serie de circunstancias en toda la humanidad, que había habido una mezcla ya genética también a partir de Noé. Noé, que cuando Noé se restablece, se limpia el mundo de genética así, basura, vamos a denominarlo así. Dice Dios, hasta aquí hemos llegado, limpia el mundo. Ya había habido una mezcla de humanos, otra vez con Bes, con Anus, y esto ya también era un desastre. Y María era una descendiente limpia, entre comillas, de basura. Es que no sé cómo decir esto, no es que sean basura los demás, pero es para que lo entendamos, ¿vale? Y entonces esa mezcla genética pura empieza a avanzar, hasta llegar a, pues a María. Y María le dice al ángel Gabriel, que ayer lo estuvimos viendo, ¿vale? Hace aquí la voluntad. Yo soy la esclava del Señor, le dice, ¿no? Y le dice Gabriel es quien la visita. La visitación realmente es de Gabriel a María, que es un ángel, que también es un ángel B, ¿vale? Y con esto yo no digo nada, simplemente a María le dice, la sombra del Altísimo se posará sobre ti y pronto darás a luz a un hijo, varón, con un único gen, que es un único gen B, es unigénito. No le podemos llamar humano, pero sí pero lo curioso de todo esto es que le llama hijo de hombre. Y es curioso porque María ahí ya no es, porque para ser hijo de hombre tienes que ser casi hijo de barro. Hijo de Adán, hijo de Eva, pero hijo de barro. No, porque aquí hay varias líneas temporales que hay que distinguir. Entonces, cuando Caín nace, que es el primogénito, es un anu, porque anu se va con Eva y Eva produce un humano. Es el primer humano sobre la tierra. Ahí sí está bien, ¿vale? El gitano no es todavía. Gitano no es todavía porque todavía no se ha producido el arrastre de un tercio de ángeles caídos. Diréis, ¿cómo es esto? Pues porque cuando Adán y Eva y Satanás son expulsados del paraíso, son expulsados ellos tres nada más.
Y luego está la historia de las tres Marías, que es el tercio de ángeles caídos, que es precisamente la historia que completa la historia bíblica. Yo estoy en el Edén, soy un rey, soy el rey de los L, no Dios, sino un rey de los L, que puedo ser, por tanto, pues a lo mejor un hijo de Dios, por poner un ejemplo, Eleazar, ¿vale? Vamos a ponerlo de esta manera. Y veo que, bueno, que mi reino, pues que hemos perdido una parte importante de la creación, que la arrastró Satanás, porque Dios en su cólera, en su ira, los desterró y luego ya no los podía admitir por ser impuros. Y porque contaminarían, como se habían ido con Satanás, contaminarían el Edén. Y por eso cuando Moisés tampoco logran entrar, porque están todos contaminados y no son angelicales, sino que son contaminación pura y dura. No hay una genética pura en ellos, sino que hay una genética basura. Así tal cual, ¿vale? Eso es lo que Dios dice. Y dice Dios, no pueden entrar, pero estoy arrepentido y yo quisiera limpiar la tierra. Quisiera establecer mi genética dentro de ese mundo para que se limpie ese mundo y en un futuro muy lejano, generaciones y generaciones y generaciones y generaciones, pueda haber un perdón hacia el humano. Entonces de repente pues hay tres Marías con un L, que esta es la historia de los L, que deciden, más los Edwin, había Edwin también, ¿vale? Que deciden venir con las Marías, deciden venir. De ahí viene la Pinta, la Niña y la Santa María luego, porque es un viaje muy parecido, nada más que un viaje desde el Edén hasta aquí, y luego cuando los Reyes Católicos, que Cristóbal Colón sabía todo esto, es un viaje muy parecido hacia las Américas, pero muy parecido, porque es un viaje de conquista genética. En las Américas se hace lo mismo. En las Américas realmente hay un grupo de ángeles ancestrales que deciden ir a las Américas porque saben que es otra parte de la Tierra que está separada por un océano, que también puede ser que hay muchos hombres y mujeres de barro, que en algún momento hubo algún L por allí, que además lo cuenta Eleazar, y que, bueno, pues que es necesario llegar para genéticamente mezclarse y que no sean todos hombres y mujeres de barro. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a los hombres y las mujeres de barro? Que no tienen alma. No tener alma, Satanás los puede manipular a su Por eso un hombre y una mujer de barro siempre, y esto lo expliqué ayer, cree que el dinero es el poder. Y cree que el dinero es lo que mueve la tierra y solo se venden al dinero. Al dinero es al único que se venden. ¿Vale? Entonces, Dios dinero, ¿no? Entonces, y el dinero lo inventa Satanás para mantener al hombre y a la mujer de barro sostenidos sobre él y anclados y esclavizados. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que llega Satanás, allí a las Américas se empieza a manipular todo, empieza a haber sacrificios humanos, porque ahí sí que son humanos, porque son hijos del de Satanás y de las mujeres de barro que hay en incas, mayas, aztecas, etc. Esto lo sabe la genética de L también. Y entonces L pinta niña Santa María a la para allá. Pues lo mismo pasó desde el Edén hacia acá, de otra manera. Pero tampoco hay que pensar que vinieron en una nave cibersónica, puede ser que viniesen en un submarino hipersónico. ¿Por qué motivo? Porque siempre se les ha llamado a las tres Marías argonautas. Argonautas. Y ar tiene que ver mucho con el agua. ¿Vale? No astronauta, sino argonauta. Entonces, bueno, imaginaros que ellos vinieron, pues sabemos cielo, espacio, tierra, da lo mismo. Vienen del Edén, me da lo mismo que vinieran por el aire, me da lo mismo que vinieran por el mar, me da lo mismo, pero bueno, vienen del Edén, vienen las tres Marías, vienen los Edwin y viene L. Y desgraciadamente, por un fallo o no un fallo, pudo ser no un fallo, a lo mejor Eleazar sabía que se iba a sacrificar y de ahí el sacrificio que luego también Jesús sufre en la tierra por rescatar esa parte de la creación que es obra de su Padre Dios, de su Padre L. Entonces bajan a la tierra, al paillo, y se mezcla su genética con el paillo. Margot mezcla su genética, Marta mezcla su genética y María
mezcla su genética, pero hay una genética de María que decide preservar a través también de un hijo varón, que es la genética de Jesús, ¿vale? No Jesús, ni Yeshua, ni Jesús, ni Alejandro Magno, sino Jesús. Y entonces Jesús lo coge de L y la hueva, en el huevo mete el semen, pues de ahí viene también la historia de L, porque él está muerto en el accidente, mete el semen y ese semen lo deja en el huevo. Luego la fecundan in vitro a María y tiene a Jesús, ¿vale? Que es también unigénito. ¿Por qué? Porque es unigénito, porque es bebé. Y de ahí viene la palabra bebé. Es un bebé, pero es un bebé de verdad. El resto de los bebés no son bebés. Al resto de los bebés habría que decir, pues es un umbe. La palabra umbe. Que además los umbe, es que el catolicismo sabe todo esto. El umbe, ¿qué es? La Virgen de Umbe. Es un umbe, en realidad no es un bebé. No, eso no es un bebé, eso es un umbe. O es un gitabe, también podría ser. Que es más propicio, o un veanu, de ahí la palabra vegano, es un veanu. ¿Entendéis toda la mezcla genética que hay? En los bebés hay muy pocos, hay algunos, hay mezclas bebés nada más, ¿vale? Pero hay muy pocos. ¿Qué es realmente un bebé? Pues aquel que lleva solo genética B con B, o en unas malas un ario con un B. Que ya ha habido una generación, que ha sido una generación anterior, era hombre de barro, mujer de barro, se va con un B, tiene un ario, que esto lo expliqué, y entonces otra vez se va con el ario, y ahora ya sí tienen un bebé. Ahora ya esa genética ya sí es pura, ya es un bebé. ¿Vale? Pero hasta que no se llega al bebé, no hemos hecho nada. Todo esto es una guerra genética. Y por eso el plan Kalergi. El plan Kalergi es un plan satánico. También de los hombres y las mujeres de barro, que no sé, yo aquí hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué el rey Felipe VI está a favor del plan Kalergi? Oficialmente. A lo mejor extraoficialmente no lo está. Pero oficialmente, ¿por qué? Si sus hijas son bebés. ¿Por qué está? No lo entiendo. Quizás porque no entiende bien de genética pura. Puede ser esa la clave. O si entiende perfecta. Yo creo que sí que entiende perfectamente de genética pura. Pero la clave quizás es que él está siendo arrastrado por los hombres y las mujeres de barro. Que es que arrastraron a los ángeles. O sea, la Biblia arrastran a los ángeles y caen los ángeles. Bueno, pues, por ejemplo, el perro es normal que sea un hombre de barro y que esté a favor de la Agenda 2030, de la Agenda Satánica. Es normal. Eso es lógico. Y diréis, ¿por qué es lógico? Pues porque al final el humano no quiere su liberación. No quiere su liberación. El humano no. Porque no sabe que puede ser liberado. No tiene alma. No cree en nada. Le dices, Satanás existe. Buah, está loco está loca. ¿Qué está diciendo? Y, cuidado, porque los hijos de Anu también te van a llamar loca o loco. ¿Por qué? Porque ellos llevan la genética maligna, la cainiana. Aquí la imagen que lo representa, aunque lo represente mal, ¿vale? Llevan la genética maligna, la cainiana, ¿vale? Y entonces en esa genética maligna y cainiana, tú estás loco. Esto normalmente siempre se va a dar por parte de genética que no sea B o aria. Por eso Hitler, hablando de Hitler, porque me pongo yo a hablar ahora de Hitler, no le quiero nombrar que luego me censuran el vídeo. Bueno, pues no hablo de él. Corramos nada. Por eso, en una época determinada, no sabemos cuál, ¿vale? No tengo ni idea de cuándo fue, se llevó a cabo una especie de mezcla genética. Y se hicieron laboratorios genéticos. Y todavía hay gente que es gitana y gitanos que saben todo esto, que dicen, hostias y panes.
dicen que no, que aquello no se podía hacer, que eso fue un holo. Lo que no saben ellos es que se han condenado. Se lo han puesto tan difícil a Eli, que casualmente que ese nombre que no puedo nombrar porque si no nos borran el vídeo, que ya lo he dicho, pero no puedo volver a repetir, Eli viene dentro